La Edad Media. La Edad Media en España es el periodo comprendido entre la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo y el descubrimiento de América en el año 1492. En este periodo convivieron en España gentes de tres culturas y religiones: musulmanes, cristianos y judíos. Los romanos ocuparon Hispania durante 7 siglos, desde el año 218 a.C. hasta el 476 después de Cristo. La caída del Imperio Romano, que tantas influencias tuvo sobre los pobladores de la península, se produjo tras la invasión de los pueblos bárbaros del norte de Europa, germanos y visigodos. Hispania fue invadida por los visigodos, que en un principio aceptaron la cultura romana, y sus reyes se convirtieron al catolicismo, pero a su vez crearon el primer reino peninsular, cuya capital sería Toledo. Basaron su agricultura en grandes latifundios y construyeron ermitas, pequeñas iglesias rurales. 3 siglos después, es decir, en el siglo VIII, los musulmanes del norte de África conquistaron el reino visigodo, cuando en el año 711 se enfrentaron en la gran batalla de Guadalete, derrocando al rey visigodo Don Rodrigo. Ese año marca la entrada de los musulmanes en la península ibérica. El imperio musulmán fue uno de los imperios más extensos, poderoso y duradero. 8 siglos de la Edad Media, desde el año 711 hasta el año 1492 después de Cristo. En la península ibérica, con el nombre de Al-Ándalus, no consiguieron el dominio total, porque astures, cántabros y vascones mantuvieron su independencia protegidos por la cordillera cantábrica, dando lugar a los reinos cristianos. Desarrollaron una cultura floreciente en historia, filosofía, matemáticas, astronomía, medicina y botánica, así como una próspera agricultura, con nuevas técnicas de regadío y cultivos: arroz, algodón, caña de azúcar, el cultivo de árboles frutales, naranjo y limonero. A principios del siglo XI, el califato entró en crisis, comenzando un periodo llamado Reconquista, que acabará en 1492 con los Reyes Católicos. A medida que se iban reconquistando los territorios musulmanes, era necesario repoblarlos y protegerlos. De esta forma surge un nuevo orden social, político y económico, llamado feudalismo. Los reyes cristianos entregaban a los nobles extensos territorios llamados feudos, como pago a sus servicios y a cambio de su fidelidad. En las zonas fronterizas se construyeron muchos castillos en lugares estratégicos para defenderse de posibles ataques musulmanes. Las ciudades musulmanas estaban amuralladas y sus calles eran estrechas y retorcidas. El núcleo era la Medina, y dentro estaban el Alcázar, que era la residencia del jefe político, la mezquita, lugar de oración, y el zoco, o sea, el mercado. Estas ciudades atrajeron a muchos artesanos y comerciantes que constituyeron un nuevo grupo social, la burguesía. Pero el mundo medieval era sobre todo rural y difícil. La alimentación era insuficiente, se pasaba hambre y sufrían terribles enfermedades, como la peste, muriendo muchísima gente. Arte. En el arte medieval se construyeron grandes edificios en 2 estilos arquitectónicos. Primero el románico, siglos XI y XII, y después el gótico del XIII al XV. Podemos encontrar muchos ejemplos de estilo románico en Palencia y como ejemplo del estilo gótico tenemos la Catedral Gótica de Burgos. La Edad Media en el País Vasco. Las tierras vasconas habían estado un poco alejadas de la dominación romana, es decir, el control
fue más débil por parte de los romanos. El primer ducado que se conoce en el País Vasco es el Ducado de Vasconia, fundado en el siglo VII. El Ducado de Vasconia abarcaba un territorio amplio que incluía tanto partes de lo que hoy es el País Vasco como de la actual Gascuña, en el suroeste de Francia. En esta época, este ducado estaba casi dominado por los francos, pueblos del norte cuyo emperador era Carlomagno. En el año 778, Carlomagno entró a la península, llegando hasta Zaragoza, con el ánimo de conquistar terreno a los musulmanes, pero sin mucho éxito. Cuando se retiraba hacia Francia, los vascones se enfrentaron a la retaguardia de su ejército y la derrotaron en el paso de Roncesvalles. En esta batalla falleció Rolando, lugarteniente del ejército franco, que estaba a cargo de esta retaguardia. Hay una leyenda en la literatura francesa que habla de este evento. Y aquí tenemos una imagen que muestra el fallecimiento de Rolando. La leyenda de Rolando dice que al verse derrotado, con el ánimo de romper su espada, para que no pasara a manos enemigas, golpeó una gran roca con ella. Por lo visto debería tener una espada de muy buena calidad, ya que esta fue la brecha que consiguió abrir. En la fotografía se puede apreciar la brecha de Roldán, situada junto al Monte Perdido y Cilindro de Marborell, cercana también al Parque Nacional de Ordesa. Economía y sociedad. El País Vasco está inmerso, al igual que el resto de Europa, en una sociedad feudal, que es la organización típica de la Edad Media. La sociedad feudal estaba dividida en tres grandes grupos sociales: la nobleza, que poseían grandes territorios; el clero, que habitaban en monasterios; y el pueblo llano, trabajaba en las tierras de los señores y debían entregar una parte de la cosecha al señor y otra al clero. El País Vasco en una primera etapa es ganadero y agricultor, pero poco a poco la economía se va diversificando. Tenemos la pesca, el artesanado y el comercio van adquiriendo importancia en la economía vasca. La gran abundancia de hierro fomenta además el desarrollo de las ferrerías. Las ferrerías funcionaban con carbón vegetal y el hierro obtenido se comercializaba. En esta época se fundan las villas. En las villas no solamente vivían campesinos, sino también artesanos y comerciantes. Los nobles lucharon por el dominio de estas villas. Los señores feudales del País Vasco, llamados jaunchos, pelearon entre ellos por este dominio. Los dos bandos enemigos más conocidos eran los gamboínos y los oñacinos. Los gamboínos eran leales a la corona de Navarra y los oñacinos lo eran a la de Castilla. Los jaunchos levantaron en esta época muchas casas-torre con el fin de defender su territorio. Entre los siglos XIII y XVI no cesaron los enfrentamientos de los dos bandos. Gracias. Con esto hemos terminado.